Hola a todos, bienvenidos a este podcast Somos Farmaconsciente. En el día de hoy nos acompañan invitados muy especiales desde el país de México y Venezuela. Vamos a iniciar entonces con el saludo de bienvenida, invitándoles a Miguel en México y a Rafael en Venezuela a que se presenten y que también nos den a conocer las personas que les están acompañando en este momento. Miguel, hola, ¿cómo estás? Un gusto ser parte de este proyecto. En este diálogo de saberes es un honor compartir esa experiencia con cada uno de ustedes. Y bueno, en mi caso pues soy farmacéutico comunitario y actualmente soy docente de una universidad acá en México. Y pues en este caso como invitado está el doctor Antonio Reyes Germán. Gracias Miguel y bienvenido también para Antonio. Vámonos con Venezuela. Rafael, ¿cómo estás y con quién estás acompañado? Muchas gracias por la invitación en este diálogo de saberes. Soy de Venezuela, soy farmacéutico con posgrado en gestión farmacéutica, elaboro farmacia comunitaria y también hago muchas actividades. Se llama Julia y bueno, el concepto de apoyar a la población. Bienvenido Rafael y Julia a este diálogo de saberes. Entonces recordarles que este es un espacio en donde queremos compartir justamente todas aquellas acciones que ustedes están liderando desde sus países, México y Venezuela, y que también este espacio permita conocer lo que estamos haciendo en Colombia. Desde el departamento de Nariño tenemos un proyecto que es Farmacovigilancia Comunitaria, que cuenta con el respaldo del Instituto Departamental de Salud de Nariño, que es un organismo público en donde hemos podido realizar una serie de acciones. Entonces, para entrar a este diálogo, quisiéramos poner sobre la mesa la situación que nos convoca en este diálogo, y es reconocer que la farmacovigilancia comunitaria tradicionalmente se ha realizado a nivel institucional, es decir, la farmacovigilancia se ha venido manejando en hospitales, en clínicas, en prestadores de servicios de salud, y esta farmacovigilancia entonces se ha enfocado en la identificación y reporte de problemas relacionados con el uso de medicamentos. Nos hemos dado cuenta que no es suficiente con que la farmacovigilancia se realice desde estos espacios institucionales, sino que además de esto que se está haciendo y que reconocemos que es muy importante, se pueda llevar a la comunidad una serie de mensajes informativos y también de educación que les permita hacer un uso seguro y adecuado de los medicamentos. Entonces, con esta antesala de lo que será este diálogo de saberes Somos Farmaconscientes, nos gustaría saber, y aprovecho para presentar entonces a las personas que me acompañan en la mesa. Contamos con la presencia de Ana Dolores. Ella es una de las personas que se ha formado con nosotros en el proyecto que de ahora en adelante entonces será Farmaconciencia, que es nuestra marca propia con la cual nos identificamos. Ella tiene un rol bastante interesante porque el tiempo que se ha venido formando con nosotros desde el 2019, que es cuando inicia nuestra experiencia en Colombia, también ella tiene un rol como instructora. Ella está vinculada con una institución pública que se llama SENA, donde tiene esa importante labor de ser educadora, y también ahí ella ha podido compartir todo esto que hemos venido consolidando a lo largo de estos años. También nos acompaña Edison. Él es aprendiz SENA, es decir, que es pupilo de Ana Dolores, y los dos entonces se han formado con nosotros en esta vigencia 2021, que nos hemos visto abocados por la situación que todos conocemos de la pandemia, hacer nuestras acciones de manera virtual. Y por supuesto mi compañera Lina Flores, química farmacéutica, con quien hemos venido gestionando todo este proyecto de Farmaconciencia. Entonces ya conocen quiénes están en nuestra mesa, y partamos entonces, si les parece, con una pregunta.
Esta pregunta es para Miguel y para Rafael. ¿Cómo entienden ustedes la farmacovigilancia o farmacia comunitaria, como también se conoce en otros países? Pero antes de responder esta pregunta, es importante que reflexionemos sobre cómo entendemos una comunidad. Entonces, me gustaría que iniciemos con esa comprensión que ustedes tienen de la comunidad, para que luego entonces avancemos a ese concepto que ustedes tienen de farmacia o farmacovigilancia comunitaria. Miguel. Bueno, tenemos principalmente, en mi caso, yo trabajo más con comunidades indígenas. Para mí una comunidad prácticamente viene siendo el grupo de personas que cumple con ciertos requisitos, con ciertas condiciones o características especiales. En este caso, al hablar para mí, en el caso de la farmacia o la comunidad con la que trabajo, es principalmente pues poblaciones que hablan alguna lengua indígena, que ¿cómo se llama? Por lo general son en comunidades o son poblaciones que están muy aisladas. En este caso yo trabajo con población aislada. Y pues, ¿qué es lo que hago principalmente? Como aquí en México hay una norma oficial, que es la norma 220, que nos habla sobre la farmacovigilancia, y normalmente se hace en ciudades, en hospitales, pero es muy raro que llegue a esta parte y a esta población indígena. Entonces mis comunidades más vienen hacia ese aspecto, es decir, hacia la parte, ese tipo de población que muchas veces que aparte que habla otra lengua, pues es una población marginada, y aparte pues la mayoría, en muchos casos, son personas analfabetas, ¿no?, con las que estoy trabajando. Y pues la farmacia, en este caso, lo que yo hago es educar a esta población sobre cómo se usan los medicamentos, y al mismo tiempo estar pendientes de que lo utilicen de manera correcta, adecuada, y en la parte de farmacovigilancia detectar estos efectos adversos, es decir, cuando el medicamento pues les genera algún daño o alguna molestia, pues en este caso. En la respuesta que nos da encontramos varios puntos importantes a resaltar. El trabajo que se está realizando desde México entonces cuenta con el respaldo de una normativa de índole nacional, y sabemos que eso facilita mucho los procesos de salud pública. También nos deja claro cómo entiende la comunidad. En el caso de Miguel en México, él se ha enfocado en su trabajo con comunidades indígenas. Por lo tanto, su quehacer en farmacovigilancia comunitaria tiene ese enfoque étnico que en algunos contextos se vuelve motivo es motivo, ¿no?, a veces de marginalización, ¿no?, cuando las personas, él lo decía, ¿no?, cuando las personas no tienen el acceso o la posibilidad de recibir información, o los servicios de salud son muy distantes, entonces tal vez la única información que ellos pueden recibir es la que Miguel en México está llevando. Entonces ahí es donde encontramos también otro elemento importante, que es cómo movilizamos los procesos de información, de comunicación y educación en salud, o educación sanitaria como se conoce en México. También nos dijo pues que nos deja claro cuáles son las acciones principales que él realiza en su proyecto, que entendemos pues que es una iniciativa ante todo personal. Y vamos a mirar entonces ahora en Venezuela cuál es el quehacer que se está haciendo desde la farmacia comunitaria, recordando esas dos preguntas que le hacíamos a Miguel, ¿no? ¿Cómo entiende Rafael una comunidad, y cuál es entonces ese trabajo que usted ha venido realizando? En Venezuela atiendo personas presencialmente en un estado que es bastante pobre, que es el estado de Apure, específicamente San Fernando de Apure. Y a nivel nacional yo tengo una gestión de servicio online que también me ayuda a integrar no solamente a poblaciones de bajos recursos, sino también a poblaciones con quizás un poder adquisitivo un poco mayor. Entonces hay como un concepto muy amplio de lo que tiene que ver con el servicio que yo presto, porque me consigo de todo, pues, y me ha hecho llegar al nivel de interactuar en casas de personas de bajos recursos, en zonas de bajos recursos. He interactuado con gente que tiene un nivel
de conocimiento mayor, pero en general es que todas las personas requieren un apoyo en cuanto a la gestión de sus medicamentos y bueno, esa es la idea, pues tratar de absorber esto. Y bueno, como farmacéutico yo he ido un poco más allá porque tengo como un sistema de triaje completo en donde tengo la capacidad de hacer interconsultas activas con distintos médicos a nivel nacional y además de eso derivar a distintos servicios, todo desde el punto de vista independiente o privado y muchas veces sin ninguna remuneración. Pero esto me ha ayudado a ayudar a muchas personas, por lo menos en Venezuela donde tenemos una crisis humanitaria compleja. Yo he dado todo lo que tengo día y noche para tratar de reducir el sufrimiento de muchas personas, de salvar vidas. Rafael, la verdad nos conmueve muchísimo escuchar que personas como usted son unos abanderados de la salud pública en su país, sobre todo cuando conocemos la grave situación de crisis humanitaria que ustedes están viviendo como hermanos y hermanas venezolanos, y por eso mi más sincero reconocimiento. Usted ha resaltado en lo que nos comparte un elemento muy importante en el trabajo comunitario que tiene que ver con la reducción del sufrimiento, y usted también decía que se ha enfocado en la gestión integral de la farmacoterapéutica, y al enfocarse en esta acción tan importante que es una área de la farmacovigilancia, entonces que se puede hacer también a nivel comunitario, está ayudando a resolver esas problemáticas concretas de salud que tienen las comunidades, y eso nos da pie entonces para darle la palabra a las personas que son partícipes y que al mismo tiempo son beneficiarias de las iniciativas y proyectos que estamos haciendo en los 3 países que estamos aquí presentes: México, Venezuela y Colombia. Entonces quisiera darles la palabra a nuestros invitados. Entonces me gustaría empezar con Ana Dolores. Ana Dolores, bienvenida a este espacio. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en el proyecto de Farmaconciencia. Gracias por la invitación. Mi experiencia con Farmaconciencia me ha ayudado mucho a reforzar de pronto la interacción con la población. A través de las sesiones en las que tuve la oportunidad de participar, pudimos ver que podemos interactuar muy bien con la población con estrategias muy dinámicas, donde todos podemos poner nuestro granito de arena para poder fortalecer esta parte tan importante de trabajar con comunidad, para que esta comunidad también tenga la forma de prevenir a través de esa promoción que se hace del buen uso de los medicamentos y también de la información que se da a ellos, poder nosotros colaborar de alguna forma y a través de esas dinámicas. Gracias, Ana Dolores. También nos acompaña Edison, que ha sido un participante muy activo en estos encuentros formativos virtuales. Y para nosotros son participantes porque estamos también resignificando ese concepto tradicional de experto estudiante. Todas las personas que llegan a nuestros espacios formativos tienen unas experiencias previas, tienen unos conocimientos que son igualmente de importantes que los conocimientos que podemos tener las personas que estamos facilitando los espacios. Entonces, Edison tiene la palabra. ¿Cuál ha sido su experiencia en nuestro proyecto Farmaconciencia? Cordial saludo para todos, gracias por la invitación. Como aprendiz del CN, del instituto en el cual llevo a cabo mis estudios, estas interacciones que tuvimos con Farmaconciencia nos fueron de mucha ayuda para, pues, tanto para mí como para mis compañeros. Nos fue de gran ayuda, ya que pues en el área en el que estamos llevando a cabo nuestros estudios nos ayudó mucho, adquirimos muchos más conocimientos y pues también pues en el ámbito personal incrementamos el mayor uso de medicamentos, ya pues el conocimiento de puntos azules, del manejo de residuos que tengan que ver con medicamentos, el hacer el buen uso, como la frecuencia de tomar los medicamentos,
tomar los medicamentos, hacer el tratamiento completo, pues eso es muy importante, pues tanto personal no tenía tanto conocimiento de esta materia, pero pues fue de gran ayuda, de gran conocimiento, tanto pues en lo académico como en lo personal. Entonces, en nuestros encuentros formativos virtuales integramos tanto la parte humana como la parte técnica. Al ser ustedes instructora y aprendiz, ¿cómo creen que al integrar la parte humana con la técnica podemos lograr un mejor o tal vez un impacto mucho más grande que si solamente nos enfocásemos en lo técnico? Pues desde la formación que se imparte en nuestro centro o a nivel nacional con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se dicta una formación integral. Entonces esta formación integral no solamente está enfocada en formar personas técnicas, sino que también se integra toda la parte humana, es decir, la ética profesional, las competencias comunicativas, el cómo interactuar, el cómo desempeñarse en una labor en todos los, digamos, desde todas las expectativas y desde todos los ámbitos, digamos. Entonces, el SENA forma también en la humanización. Como estos programas que yo lidero son programas de salud, entonces tenemos que enfocarnos mucho en la parte humana, humanización de los servicios ante todo. Y al trabajar ellos con población, entonces tendrán la oportunidad de destacar esa parte, ya no digamos desde la parte técnica, sino de la parte, cómo explicarles a ellos el buen uso de los medicamentos, el por qué no automedicarse y toda esta situación que se está viviendo a nivel nacional. Muy bien, Adalberto, muchas gracias. Entonces, así como les hemos escuchado a ustedes, me gustaría en este momento entonces darle la palabra a la señora Julia, desde Venezuela. Señora Julia, ¿cómo ha sido su experiencia o cuáles han sido los beneficios de las acciones que realiza Rafael en su país? Estoy aquí, ¿verdad?, muy agradecida de él y por lo tanto soy una de las personas que también he estado ayudándolo a él, colaborando en sus actividades que él realiza en la comunidad, ¿no? Estoy muy pendiente cuando él va a hacer una actividad, yo estoy aquí apoyándolo a él en la comunidad para que él realice su actividad y estamos bien, ¿verdad? Porque me siento agradecida de él porque es una persona que es muy creativa, ¿verdad? Y ayuda mucho a las personas. Muchas gracias por su respuesta, Julia. Usted tocó el punto central de todo lo que estamos haciendo en los países que estamos reunidos en este diálogo de saberes, y es la creatividad. Y es muy cierto que cuando trabajamos con la comunidad nos vemos abocados a llegar con metodologías, con estrategias que no solamente sean creativas, sino que realmente logren responder a las necesidades de la comunidad, como lo miramos en la respuesta que nos da Julia cuando ella dice que Rafael está encargado de gestionar todo el tema de sus medicamentos a raíz pues de unas situaciones de salud que ella tiene. Entonces vas trayendo a este momento como toda la creatividad de la que debemos disponer. Escuchemos a Antonio en México. ¿Cómo ha sido su experiencia en el proyecto que está liderando Miguel en México? Y bienvenido nuevamente. Bueno, primeramente soy médico general, médico homeópata por parte de aquí de México, y manejamos todo lo que son de los medicamentos, no sé si han escuchado, homeopatía, en la cual hemos derivado directamente a la población indígena. Esa es una, y la otra parte de lo que son medicamentos alopáticos, que son medicamentos iguales preparados directamente de las farmacias, y actualmente estoy conjuntamente con el maestro Juan, en la cual estamos trabajando directamente con pacientes de escasos recursos, indígena, en la cual actualmente soy de ese origen,
hablo Tolosavi, que es una lengua acá en México, que es mixteco, en la cual nosotros actualmente aquí por ejemplo, en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, por ejemplo, aquí en México, manejamos mucho la normatividad del manejo de fármaco, como lo que sería la norma 020, en la cual tiene sus indicaciones, su lineamiento principalmente para en ese manejo, y lo que es también la norma, lo que es la 36, donde nosotros manejamos lo que es todo lo de vacunación y la prevención de la salud. Y la norma que nosotros estamos trabajando también, la norma 043, que es lo de saneamiento básico, la de promoción a la salud, en la cual estamos trabajando directamente con estos pacientes, haciendo la traducción. Por ejemplo, hay pacientes que no, a veces llegan directamente a la farmacia y no pueden explicar o no pueden decir que tienen, y a base de mi lengua, a base de esas lenguas indígenas, podemos traducir, explicar a los pacientes que eso nos puede llevar a orientar a una intoxicación por grandes dosis principalmente, y la otra por el manejo, ¿no? El diagnóstico principalmente. Y también estamos trabajando con toda la población en otras regiones donde también existen varias población que no tienen servicio médico. Nosotros hacemos a través de los talleres comunitarios, lo que son las pláticas, donde se le explica lo que es el manejo de fármaco, lo que es las indicaciones, para que no tengamos lo que son el efecto secundario y pueda afectar lo que es a nuestros pacientes y así complicar a nuestro paciente. Es un gusto igual estar con ustedes en estas horas de México, pero pues igual es un proyecto que realmente que se puede impactar, ¿no?, a otros países, y que podemos hacer mucho, ¿no?, con estos pacientes, que realmente son ellos los que están al pendiente en esta situación. Y lo que me compete como médico, yo estoy apoyando directamente a nuestro Juan, y también damos lo que son algunas orientaciones, consejerías a la población jóvenes, para que esos mismos jóvenes que tienen lengua indígena puedan ir a trabajar en nuestras comunidades, y así no tener lo que son los efectos, no tengamos pacientes que estén complicados. Conocemos entonces que Miguel tiene un equipo, ¿no? Tiene un coequipero, y en este caso es el médico homeópata Antonio. Me parece muy interesante cuando él hablaba de su rol como traductor de una lengua indígena, y cómo al servir de intérprete se puede también entonces contribuir a reducir los riesgos asociados con el uso de medicamentos. Entonces, yo creo que tenemos como el mejor escenario para seguir este diálogo de saberes. Entonces, totalmente, Sofía. O sea, escucharlos, como dice mi compañera Sofía, ha sido totalmente fantasioso. O sea, saber que hay personas dedicadas a este tipo de poblaciones, a este tipo de comunidades que en sí necesitan muchísimo más trabajo comunitario como este. Entonces, escuchando entonces a Antonio, les pregunto a todos, a Miguel, a Rafael, ¿qué los inspiró a trabajar en farmacia comunitaria o en farmacovigilancia comunitaria? ¿Qué los llevó hasta allí a iniciar esos trabajos tan hermosos que realizan? Bueno, en este caso lo que más me inspiró, yo creo que es ese calor por la población, por la gente indígena. Muchas veces en México es enfocado el paciente citadino, es decir, el paciente que vive en una ciudad, y por lo generalmente las comunidades indígenas son olvidadas muchas veces. Entonces, al ser marginados, pues es algo que me motiva, ¿no? Porque digo, ya la farmacovigilancia por la norma 220, como lo había comentado el doctor Antonio, pues muchas veces lo hacen las grandes industrias, los hacen en hospitales privados, pero ¿qué pasa con la población indígena? Muchas veces es olvidada esa población indígena, y muchas veces esa población indígena, como hace rato lo estaba comentando, tiene aspectos socioculturales propios, ¿no?
incluso rasgos genéticos, ¿no? Característicos de esa población. Entonces yo dije, bueno, esa población que es olvidada, que muchas veces está marginada, ¿por qué no ir más allá para saber cómo se comportan los medicamentos en esta población? Porque muchas veces, por ejemplo, pueden aparecer diferentes reacciones adversas, pero al no registrarse en ese cierto tipo de población, no sabemos cómo se está manejando, qué es lo que está ocurriendo, si aparecen o no aparecen en esa población. Es decir, la parte genética, la parte farmacogenómica no la estamos evaluando. Por otro lado, también al decir pacientes que están, en este caso pacientes indígenas, muchas veces, pues como lo había comentado, sufren de pobreza, utilizan, por ejemplo, mucho lo que es herbolaria, utilizan otro tipo de otros métodos, incluso alternativos. Entonces, pues yo digo, ¿por qué no interesarse por esa población, no? Esa población donde los médicos, o más bien a veces Secretaría de Salud, le cuesta mucho trabajo llegar, porque al final y al cabo, digo, pues son personas como yo, como ustedes. Digo, muchas veces pues también necesitamos llegar donde la gente, o donde muchas veces no se puede llegar ese acceso. Y fue algo que me motiva, es más que nada es por motivación, yo creo que más que nada tipo altruista, ¿no? Que nos emociona, nos apasiona esta parte farmacológica en estos tipos de comunidades. Muy bien, Miguel, entonces cabe resaltar tu motivación en cuanto a atender a estas personas, digamos, que terminan, como tú dices, siendo un tanto marginada incluso de las políticas públicas o de la salud pública en sí, y que entonces terminas haciendo incluso más que apoyarlos en el aprendizaje, en la educación, en el reconocimiento de aquellos problemas que generan algunos medicamentos, terminas entonces haciendo también la parte de investigación, como tú lo dices, teniendo en cuenta que ellos tienen características propias en su comunidad, de cómo se ven y cómo fisiológicamente y corporalmente traen características, digamos, individuales, y que se convierten entonces en un pilar fundamental para investigar qué puede generar los medicamentos en aquellas personas. Entonces te apoyas también de la parte en que ellos confían muchísimo, y en la parte de utilizar plantas medicinales. Entonces imagínate, allí tienes la posibilidad total de interaccionar con su característica en creencia de las plantas medicinales y de los usos medicinales que ellos hacen de por sí ya dentro de su comunidad. Entonces miramos que la farmacovigilancia también lleva, digamos que la farmacovigilancia en sí se concentra en estas dos líneas, en investigación de qué producen medicamentos después de salir al mercado. Entonces imagínate todo lo que podemos incluso liderar, ¿sí? O sumarnos todos los profesionales de salud, e incluso líderes y gestores comunitarios trabajando en proyectos tan bonitos como estos. Entonces, muchas gracias, Miguel. Vamos entonces con Rafael en Venezuela. Y resuelve un problema de salud que quizá es el que le deteriora su desenvolvimiento natural, o incluso lo puede llevar hasta la muerte. Te das cuenta de que eres muy útil, y entonces esa sensibilidad con la humanidad para mí es brutal. O sea, lo más poderoso que he aprendido. Yo me he transformado como persona, del Rafael del 2005 al Rafael del 2021, soy como otra persona, he cambiado muchas pieles, he transformado mi pensamiento, mi yo interno, gracias a los pacientes, gracias a la población, y bueno, me ayuda mucho a ir hacia adelante. Para mí todo esto que hago es muy bíblico, porque cada vez que escucho algo de la Biblia me doy cuenta que los valores que yo tengo dentro de mi servicio se parecen a todo esto que tiene que ver con Dios. Entonces realmente yo siento que mi proceso de construcción, que ha sido muy fuerte,
es todas las experiencias sumadas una tras otra y las caras de aquellas personas que tú les resuelves problemas, que incluso a veces eres hasta un anónimo, porque cuando estás atendiendo online a alguien que te aborda de otro estado, incluso de otro país que ni siquiera te conoce, pero nada más por ver un post en el Instagram y ver que tú tienes una capacidad quizás que le va a resolver, eso hace que tú te motives más y que bueno, quizás te sigas alimentando para construir ese profesional universal que tiene que ser un farmacéutico centrado en los pacientes y que en el futuro, que no se sabe cuándo, tiene que ser algo natural, como es el médico, como el odontólogo, y bueno, tratar de ir hacia allá, y esa es la motivación diaria. Muy bien, Rafael, entonces encontramos muchas cosas en común en esa motivación y en esa inspiración que tienen Rafael, ¿sí? Y Miguel, entonces en México, con respecto a estos trabajos comunitarios, está entonces ir un poco más en la profesión, es ir y de preguntarnos, hacernos esa pregunta, ¿cómo podemos servir más a nuestra comunidad con nuestra profesión? Que es realmente la pregunta que nos debemos hacer todos en todo momento, más allá de devengar un salario, ¿sí? De conseguir, digamos, un estatus financiero en un momento dado, es cómo podemos servir a nuestra comunidad con lo que elegimos como propósito de vida, incluso porque nuestra carrera se convierte en nuestro propósito de vida. También entonces todo ese gusto por la sensibilidad, por sentir, ¿sí? A primera mano la comunidad, saber que estamos entonces cubriendo unas necesidades con relación entonces a dudas o a problemas que se generan alrededor del uso del medicamento. Entonces seguimos acá en Farmaconciencia fascinados con escucharlos. Y pues entonces nos gustaría también nos contara cada uno una anécdota, porque en comunidad nos vemos entonces incluso con retos, con experiencias, pero quizás una anécdota nos parecería muy importante en ese trabajo comunitario. Entonces, Rafael, iniciemos contigo. La señora ya estaba más repuestica de peso, había mejorado, el señor ya tenía el pie bien, estaban en rehabilitación, o sea, unas cosas mágicas, ¿no? Y yo recuerdo que una de las cosas que yo le decía a la señora era, señora, yo creo que su esposo vamos a tener que tomar la decisión de amputarle la pierna. Y ella me decía, si a él le amputan la pierna, yo prefiero que se muera antes de que se la ampute. Yo me entrego a Dios. Aquí la gente es muy creyente en Dios. Y bueno, lo cierto fue que la señora aprendió a hacer las curas, bueno, fue una cosa impresionante. Y bueno, a partir de ahí, yo no sé, eso para mí fue muy, muy fuerte, porque yo decía, Dios mío, yo estuve a punto de bajar la guardia, la señora me dio que una como que motivación, sigue, yo estoy aquí. Bueno, ella siguió, yo seguí, la otra doctora siguió, y eso ha sido un referente para el niño, porque tantos pies, porque están creyendo más en procesos no invasivos y están tratando de utilizar protocolos más de acción de estas situaciones, y bueno, la voz y todo esto, y realmente fue una experiencia fuerte porque bueno, me enseñó como que las cosas posibles también se convierten en posibles, y bueno, fue genial. Ahora vamos con Miguel, con su anécdota en este trabajo en farmacovigilancia comunitaria. Cuéntanos, Miguel. Las anécdotas que más me han pasado es con el problema de la comunicación, ¿no? Al ser una población indígena, a veces pues no le entiendes a su lengua, o más bien ellos no te entienden. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, lo bueno que en mi equipo pues está el doctor Antonio, y él me apoya en esa parte de cómo poderme comunicar con ellos. Entonces lo que hacemos ahí, algo que pues nos ayuda mucho es esa parte, ¿no? Una de las anécdotas es que, por ejemplo, el 1 y el 9 pues cambia el I, y creo que I y el otro es IM,
Así que un mal significado pues puede darme pues, un mal resultado. Entonces, en este caso, cuando yo le dije a la persona que cuántos medicamentos se tenía que tomar, pues no pronuncié bien el número. Lo bueno que la persona me dijo, perdón, ¿cuántas? Y otra vez ya le dije, bueno, ¿habla español? Ya cuando me dijo que sí hablaba español, pues fue que pude ¿cómo se llama? Corregir esta parte. Porque si no me hubiera entendido que en lugar de tomarse una tableta, tenía que tomarse 9 tabletas. Entonces, pues, es una anécdota a la vez chusca, pero a la vez yo creo que de gran importancia, ¿no? Porque si no, pues, puedes hacer algo mal y eso, pues, un problema de comunicación, pues, nos trae un problema de comunicación, nos puede generar un desastre. Totalmente, Miguel. O sea, tu anécdota nos lleva a, digamos, a uno de los principales factores que contribuyen a que se presenten problemas con medicamentos, incluso en la comunicación médico-paciente y en este caso farmacéutico-paciente. Pero qué bueno que mediante esta anécdota te hayas dado cuenta, ¿no?, de eso y hayas podido entonces corregir tu estrategia, ¿no?, para que de pronto no hubieses influenciado un error en la toma del medicamento para este paciente. Bueno, y entrando un poquito más a nivel personal, ¿cómo hacen para integrar la parte personal, laboral, sí, con este tema de la farmacia comunitaria? ¿Cómo hacen para llevar a cabo estas actividades en el entorno comunitario y combinarlo con su parte personal y profesional? Combino, pues al haber estudiado teatro, haber practicado teatro, todo lo que cuando yo hago educación sanitaria exploto esa parte, ¿no? O sea, yo escribo obras de teatro y las utilizo para educar a la población. Por ejemplo, tengo una que se llama Azúcar Amargo, que esa se encarga de educar a los pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? En este caso. Y lo que yo hago es todo lo que en la parte, por ejemplo, que se me da en la parte personal, que soy como que medio chistoso, medio bromista, pues lo ocupo, pero ahora en la parte farmacéutica, ¿no? Algo como que, o sea, esa parte la oriento hacia allá y pues hasta ahorita pues creo que me ha ido un poco bien, me ha ido bien con eso. Te ha ido muy bien, Miguel, con esa integración de tus habilidades, imagínate, de tu parte personal y de lo que ya de antemano has hecho desde la parte de secundaria, como nos dices, con el teatro y con esta metodología llevar la información profesional. Bueno, y ahora nos vamos entonces con nuestros invitados, entonces nos vamos preguntándole si han tenido en alguna otra oportunidad acceso a información o a capacitaciones tales como se realizan en estos procesos tanto en México, Venezuela y Colombia. ¿Han participado antes en un proceso similar? Ana Dolores. Como el de farmaconciencia en sí, no. Sí se ha investigado bastante sobre farmacovigilancia, termovigilancia, todo lo que tiene que ver en torno a la vigilancia de las tecnologías de la salud. Pero un programa como el que acabamos de terminar con mis aprendices, realmente no. Muy bueno. Excelente. Bueno, pues en mi experiencia no había tenido la oportunidad de interactuar en estas sesiones, no tenía tanto conocimiento, pues digamos, del manejo del uso de medicamentos, todo eso. Y ahora pues con ustedes, con Farmaconciencia, fue satisfactorio para mí. Y pues para mí y para mis compañeros, y como lo mencioné anteriormente también, pues lo estoy incrementando en mi familia, también en mis amigos. Entonces pues sí, fue algo satisfactorio y también de adquisición de conocimientos. ¿Y qué tan importante consideran se realicen estos espacios con la comunidad en cuanto al uso adecuado y seguro del medicamento? Pues yo considero que es primordial desde todos los puntos de vista. Nosotros, pues digamos que a raíz de experiencias propias muy negativas,
se tomó la decisión de empezar también a formar a la comunidad. Pienso que cuando a uno le toque un problema es cuando uno se empieza a concientizar de que la gente también necesita información, de que la gente también necesita que la guíen, de que a la gente se le diga las cosas tal como son. Digamos que el medicamento sí es estrictamente necesario, pero que tenemos que saber utilizarlo, que tenemos que saber de pronto en cómo investigar también y en quién confiar. Muchas gracias, Ana Dolores. Y con la respuesta de Ana Dolores, entonces abrimos el espacio para que empecemos a reflexionar sobre las metodologías que estamos aplicando en nuestros procesos comunitarios. Y esta pregunta entonces va para las personas que son, en el caso de Julia, que es una paciente que está siendo atendida por Rafael en Venezuela, y también esta misma pregunta para Antonio, que es el coequipero de Miguel en México. La pregunta es, ¿cuáles son para ustedes las lecciones aprendidas? Buenas tardes. Primeramente, ahorita como estamos laborando en las comunidades, lo que he aprendido con la población indígena es la mayor capacitación a través de lineamientos y normatividad que maneja en fármaco. A base de eso estamos capacitando por ejemplo, a las comunidades más marginadas de nuestra región, donde se asigna a un auxiliar de salud, que ese auxiliar de salud es una persona que va a tener el control del manejo del semáforo de los medicamentos, lo que es la primera entrada y primera salida, para llevar un monitoreo de todo lo que es el manejo de fármaco. Y posteriormente se le capacita también a esa persona para que pueda dar, de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que es el diagnóstico, se le puede otorgar un clave de medicamento para poder dárselo a su propia población, y así para que la misma población no se automedique. Eso es uno de los aprendizajes que he aprendido con él, y a base de las otras comunidades igual hemos planteado pues que todas las comunidades tengan esa persona auxiliar de salud que puedan ayudarnos para combatir todo lo que es la intoxicación, ¿no? La parte de automedicación, y respetar, ¿no? más que nada la normatividad de aquí en México y los lineamientos que manejan, y posteriormente también se le capacita a ellos sobre lo que es el saneamiento básico, la prevención a la salud, promoción a la salud, para llevar más o menos una gráfica o una estadística de cómo se está enfermando la población. Desde mi experiencia como química farmacéutica, uno de los retos que he tenido en este trabajo de farmacovigilancia comunitaria justamente ha sido, digamos, como bajar a términos cotidianos o términos más claros, ¿sí? Para darme a entender aquellas temáticas que en un momento dado son técnicas, y traducirlo de alguna manera y llevarlo a un lenguaje más sencillo. Para mí ha sido todo un reto. Me he divertido mucho con eso, pero pues no por eso ha dejado de ser un reto como tal. Entonces, mi pregunta para Miguel y Rafael, como colegas, como farmacéuticos, ¿cómo han hecho eso posible? ¿Cómo han bajado aquellas temáticas como las manejan ustedes para explicarle a sus pacientes el tema como tal? Ha sido todo un proceso, porque en el sistema de educación que uno obtiene, uno lo capacitan como técnico, pero a uno no le explican cómo transformar ese conocimiento, y eso es como una transición fuerte. Entonces ha sido todo un proceso. Mi mente siempre es como un algoritmo, ¿no? Y yo soy como un software. Entonces trato de explicar toda la información y utilizarla de la forma más simple posible de acuerdo a los niveles de atención, porque si es un paciente de atención primaria, o sea, o es un paciente, a veces que me llega un paciente de unidad de cuidados intensivos, o un paciente que es ambulatorio, o sea, dependiendo del nivel, a la persona a la que le tenga que explicar, tengo que tratar de transmitir ese conocimiento
Y bueno, todo depende del paciente, ¿no? Tú puedes subir y bajar el nivel en función del paciente. Si un paciente analfabeto, baja el nivel. Si es un paciente muy formado, es más técnico, porque quizás eso es lo que quiere. Entonces, con el sistema de escucha activa, de escuchar la narrativa de ese paciente, me ayuda mucho a transmitir el conocimiento de lo que se necesita y ver si eso realmente funciona con el acompañamiento. Muy bien, Rafael. Exacto, una escucha activa que facilita muchísimo ese proceso. Bueno, ¿y qué nos dice Miguel? ¿Cómo ha sido ese reto de trasladar toda aquella temática técnica al lenguaje comunitario? Bueno, la verdad, ha sido un reto enorme cuando principalmente tienes la barrera de la comunicación y cuando tienes esta barrera, como les comentaba, al ser un lugar marginado y que muchas personas son analfabetas, pues cuesta más trabajo. En este caso, por ejemplo, por contar una anécdota relacionada a esto, por ejemplo, cuando les hablas de qué es una reacción adversa a medicamentos, pues si tú les dices la definición, que es un efecto nocivo, no deseado, el simple hecho de escuchar la palabra nocivo, pues no entienden, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer en este caso, ¿cómo les explico qué es una reacción adversa? Yo lo llevo a algo común. En este caso les digo, miren, los medicamentos son como las suegras, ¿no? ¿Qué son las suegras? Le digo, y hasta ellos se ríen, ¿no? Les digo, una suegra, pues las suegras son buenas, ¿no? Pero no a todos les caen bien, o sea, sobre todo a los yernos, ¿no? Y se empiezan a reír. Le digo, los medicamentos son iguales, le digo, los medicamentos son buenos, pero no a todos les cae bien, y ya se empiezan a reír y ya empiezan a entender, bueno, ok, entonces una reacción adversa es cuando algo nos hace mal, ¿no? Y entonces busco esa estrategia, ese chascarrillo, pero al final, aparte que se llevan ese aprendizaje, se ríen. Yo creo que, y ahí aplico lo de la parte de Vygotsky, ¿no? La parte del aspecto sociocultural, ¿qué dice Vygotsky? Que de cierta manera la cultura y la parte social influyen mucho. Entonces, si yo les explico con esos términos que son muy fáciles de entender, pues yo creo que estoy del otro lado. Pero con métodos pues muy sencillos, muy fáciles. No, muy bien, esa anécdota estuvo genial, Miguel. Y bueno, entonces ahorita escuchemos los invitados, ¿sí? ¿Cómo han visto esas diferentes tecnologías, recursos, métodos de comunicación que hemos utilizado de alguna manera los facilitadores para el caso entonces de México con Miguel, de Venezuela con Rafael y nosotros acá en Farmaconciencia? ¿Cómo hemos entonces visto ese uso de tecnologías o de metodologías para la información? Recordemos que Miguel utiliza teatro, Rafael es muy activo en redes sociales y nosotros digamos que estamos con todos los recursos tecnológicos en infografías interactivas y que están, digamos, haciendo parte de un recurso, de un banco de recursos que es nuestra página web www.farmaconciencia.com. Entonces, escuchemos a nuestros invitados. Bueno, pues las metodologías son muy didácticas, las que utilizaron en los encuentros de Farmaconciencia. Son muy entendibles. También pues encontramos bastante contenido como infografías, como lo mencionaba usted, videos que nos ayuda a comprender mucho más sobre el tema. Esto pues ha sido muy importante, pues gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación que nos brindan facilidad para acceder a estos espacios. Muchas gracias, Ana. Yo opino que pues en todo lo malo que nos llegó con la pandemia fue también una oportunidad para conocer, ¿no? Para conocer y aprovechar esas tecnologías que están ahí y que pues de alguna forma las estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, las videollamadas, la forma de trabajar, en poder trabajar nosotros ahí en forma presencial,
a través de esos medios. Eso es muy valioso para nosotros los que estamos formando y para los que fuimos formados por parte de ustedes. Además, las redes sociales, pues que también nos ayudaron muchísimo, nos ayudan mucho. Y el material que ustedes han dispuesto, tanto en las redes como también en las páginas. Entonces es un material que no solamente lo tenemos acceso nosotros los que nos formamos, los que pertenecemos a la red, sino que también la población la va a poder tener, sí, y va a poder tener la oportunidad de jugar y aprender jugando. Entonces eso pues a mí me parece algo muy importante y novedoso. Muchas gracias, Ana Dolores. Nos encanta que gusten de estas herramientas. Bueno, Miguel, ¿y tú, aparte del teatro, qué otras herramientas has utilizado para llevar esta información a la comunidad? Ok, en este caso trabajamos en colaboración con Antonio, en el cual jóvenes de comunidades hacen videos para videos educativos en sus lenguas maternas. En este caso hacen videos en náhuatl, en tunzavi, y también hacen en otra lengua que se llama mepa. En sí hacen videos en 3 lenguas que están en toda la región del estado de Guerrero, los cuales permiten educar pues a nuestros pacientes. No, maravillada. O sea, es decir, tú trasciendes, digamos, la barrera del lenguaje allí con tu comunidad, y aparte de eso trasciendes incluso distancias. Entonces, algo fantástico, te felicito. Bueno, Rafael, ¿y tú cómo trasladas aquella información? Entonces te vemos muy activo en redes. Bueno, yo he tenido varias estrategias, ¿no? Sí. Aquí presencialmente, antes de la pandemia, hacíamos muchas charlas, ¿no? Y aquí en la zona de despistaje hacíamos mucha educación sanitaria de acuerdo a lo que la gente podía tener, ¿no? Pero con la cuestión de la pandemia, como ustedes lo están comentando, fueron muchas ventajas, son las redes sociales. Yo tengo una cuenta personal, una marca personal que es Farmacéutico Teniente de Ti, y he tenido 2 años muy intensos donde he estudiado mucho sobre lo que es el marketing digital. Sí. Y bueno, yo también soy un poco artista, y él, no crees que tú eres el único. A mí me encanta bailar. Sí, hemos visto por allí unos TikTok. Yo soy comediante, Miguel, a mí me gustan hacer TikTok. Entonces, bueno, yo hago mis TikTok que la gente se burla, pero ellos ayudan a llegar a una comunidad que le gusta ese tipo de información y consumen masivamente los TikTok. También utilizo mucho los live de Instagram, que son mucho más organizados. Hago muchos live con médicos a nivel nacional y a nivel internacional, y también hago muchas actividades de capacitación para profesionales de la salud, y eso ayuda a educar con el manejo de mucha información. Y utilizo también Instagram y los stories y todas estas estrategias de marketing digital que son extremadamente poderosas. Bueno, gracias a eso los conocí a ustedes, y realmente creo que por ahí se obtiene mucho alcance, porque cuando tú reúnes un grupo de personas, que obviamente la conexión presencial es muy importante, no llegan a más de 30, 40 personas, pero tú haces un live y puedes conectar 200. Tú haces un Reels, que es un TikTok, y puedes reproducirla 5.000, entonces el alcance es muy poderoso, te ayuda a generar ese engagement, esa sensibilidad con el entorno, y después la gente, de acuerdo a las necesidades, te va abordando y va creando esa búsqueda de resoluciones de información, y eso me ha hecho romper el paradigma de farmacéutico de la farmacia, porque ya no soy el farmacéutico que atiende pacientes directamente para gestionar salud y no solamente administrar un producto.
Ya. Excelente. Sí, las redes sociales, como tú lo dices, Rafael, nos abre esa oportunidad, como lo dijo Ana Dolores, y en esta pandemia yo pienso que lo valoramos aún más, y es ver que mediante estas herramientas tecnológicas de información y comunicación, pues tuvimos un mayor alcance y muchas personas pudieron acceder a todo lo que hacemos. Entonces eso fue una oportunidad realmente. Así es, Lina, e invitados. Yo creo que es momento para reconocer que ese trabajo que estamos haciendo en farmacovigilancia comunitaria no sería posible de no ser por las alianzas estratégicas que podamos establecer con instituciones e incluso también con otras personas que estén interesadas en ese tipo de trabajo con la comunidad. Entonces, hablando de equipo, me gustaría preguntarles tanto a nuestros invitados, Miguel y Rafael, como a nuestros participantes, ¿cuáles creen ustedes que serían las expectativas que se pueden generar a partir de lo que ya se ha alcanzado? Si miramos que partimos de la idea de que queremos que estos proyectos que se están realizando pues se puedan mantener a lo largo del tiempo. Entonces, Ana. Pues yo desde mi punto de vista comparto la idea de hacer esa base de información, una base de información sobre medicamentos, porque en la interacción que se tiene con la población nos damos cuenta de las debilidades que hay. Hay muchas debilidades en el conocimiento de medicina, de medicamentos y todo eso. Y entonces sí se hace necesario continuar con estos programas de farmacovigilancia institucional, pero también en la comunidad, porque de esta forma se evitan los problemas, ¿no? Y digamos que el punto de información que ustedes están planeando me parece una estrategia excelente, porque va a haber dónde investigar y con personas responsables. En el caso de Edison, ¿cuáles serían esas expectativas? Participación activa. Sería, pues, como ya me estoy sumergiendo en este ámbito de farmacia y todo esto. Entonces, pues, seguir participando en estos encuentros. Pues también, pues, en mi localidad les estaba hablando a algunas personas, sobre todo a los que tienen farmacias, que si estaban de acuerdo en participar también, pues como para ir incrementando la comunidad en farmaconciencia. Y pues también ahí pasando el tiempo también pues seguir entrar en la comunidad en sí totalmente, pues, porque toca poco a poco, no todas las personas van a decir sí, bueno, yo voy a ingresar de una. Toca ir dándoles a conocer los programas, todo lo que se maneja acá, que es tan importante también para nosotros, pues para la vida personal, para la vida en comunidad. Entonces estas serían mis expectativas, dar a conocer y pues la participación activa. Muy bien, entonces ya vamos acercándonos al cierre de este diálogo de saberes, y para ello entonces es importante como ir generando algunas conclusiones preliminares. Entonces en el caso de nuestros participantes por Colombia, las conclusiones que podríamos sacar en este primer momento sería aumentar la difusión de las acciones que estamos realizando, que las personas que ya hacen parte, en el caso de nosotros, de la red de farmacovigilancia comunitaria, logremos incentivar y motivar para que la participación sea más activa. Y lo que nos decía Ana Dolores, entonces vamos a iniciar y les adelantamos a nuestros invitados internacionales. Ya realizamos este año un diagnóstico comunitario en donde identificamos la necesidad de implementar un centro de información de medicamentos a nivel comunitario. En el departamento de Nariño, que es donde donde trabajamos el proyecto, no hay un referente en este sentido. Entonces vamos también a ser pioneros con este centro de información de medicamentos y esperamos que para el próximo año ya podamos pasar a la fase de implementación. Esas son como las conclusiones de nuestros participantes, Lina, pero en nuestro caso como facilitadoras creo que también podemos referenciar en este espacio cuáles son nuestras expectativas
cuáles son como esas conclusiones que podemos sacar del proceso, sin olvidar que hacemos parte de un equipo de trabajo. Entonces permítanme, yo les comparto a todos que nuestro proyecto Farmaconciencia es el resultado de un esfuerzo de muchas personas. Primero, por una parte tenemos la voluntad institucional representada en el Instituto Departamental de Salud de Nariño, que es una instancia de carácter público, y más específicamente entonces nuestro proyecto está respaldado por un requisito normativo que es Plan de Intervenciones Colectivas, en donde nos piden que realicemos una serie de acciones orientadas a comunicar y a educar en temáticas de interés en salud pública. Pero también nosotros como equipo de trabajo no hubiésemos podido tenerlos a ustedes hoy si no contásemos con un equipo de trabajo. Entonces somos 4 profesionales que hemos venido trabajando desde hace ya más de 3 años. Nuestro equipo de trabajo está conformado por nuestra química farmacéutica, Lina Flores, John Bravo, nuestro realizador audiovisual, Oscar Espinosa, diseñador gráfico, y quien les habla, que estoy como pedagoga de la creatividad. Entonces, nosotros como equipo de trabajo hemos venido liderando este proyecto, y mi expectativa, entonces termino aquí, Lina, con mi expectativa es que este proyecto se pueda mantener a lo largo del tiempo, que podamos realizar acciones de evaluación para que podamos mostrar cuál es el impacto que logramos en nuestra comunidad. Ya las metodologías, las estrategias, los recursos, ya es una base importante que se suma a nuestro trabajo, pero tal vez en otro momento será necesario que evaluemos cuál es el impacto que hemos logrado en nuestras comunidades. Totalmente. Y nos gustaría escuchar entonces a Miguel en México y a Rafael en Venezuela, cuáles son sus expectativas en farmacovigilancia comunitaria. Miguel. Bueno, actualmente con Antonio somos docentes de una universidad en la cual estamos formando, en este caso, médicos comunitarios, y lo que pretendemos hacer, o nuestra expectativa, es empezar a generar una especie de campaña. De hecho, la campaña que tenemos, invitar a estos jóvenes, se llamaría Farmacia en tu comunidad. ¿Qué es Farmacia en tu comunidad? Este proyecto es llevar a estos jóvenes que están relacionados con la parte de la salud, sobre todo en los primeros semestres, y llevarlos para que tengan este contacto, ya que estos jóvenes pues hablan las lenguas maternas al igual que esas comunidades, y poder empezar a difundir. En este caso es sembrar esa semillita en estos jóvenes, y la importancia que tiene en este caso la farmacia comunitaria. Por otro lado, lo que también pretendemos, al igual como también es una meta que tenemos, un poquito a un plazo intermedio, al igual como Rafita Amaro, yo creo que nos va a tener que dar unas clases de TikTok y toda esa parte de las redes sociales para poder empezar a difundir poco a poco pues este trabajo que se viene haciendo en estas comunidades, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante, pero necesitamos, por ejemplo, sembrar en estos jóvenes, ¿no? Porque pues en realidad los jóvenes, muchas veces se dice que es el futuro, cuando en realidad yo creo que es el presente, ¿no? Desde ahorita puede ser esa parte que nos mueva y nos puede llegar a transformar esas comunidades indígenas. Muy bien, Miguel. Y Rafael, rápidamente entonces nos regala su expectativa de este tema entonces de farmacovigilancia comunitaria. Bueno, mis expectativas siempre han sido gigantescas, ¿no? Yo quiero reprofesionalizar al farmacéutico a nivel mundial. Eso es muy grande. Siempre hemos interactuado, pues, yo he interactuado con los más grandes del mundo, ¿no? Con Ana Macuchuca, con Linda Estrana, con Renana, gente que es genial en este mundo de la clínica de la farmacoterapia. Y actualmente estoy con un proyecto que se llama Árboles de Necesidades, en conjunto con 2 farmacéuticas venezolanas que son muy buenas,
que estamos tratando de crear una estructura de las necesidades a nivel nacional del farmacéutico. Y bueno, yo me voy a abocar a promocionar la salud digital y lo que es el manejo de la evidencia científica y también el trabajo de los indicadores de salud. Y estamos reclutando farmacéuticos a nivel nacional para generar un plan de acción en función de los objetivos estratégicos de la Federación Internacional Farmacéutica para el próximo decenio. Y estamos en ese proyecto, pues, y uno de los enfoques es promocionar el farmacéutico asistencial desde el punto de vista tanto digital como presencial, comunitario, en todos los escenarios posibles, para reducir el impacto que está teniendo esta crisis humanitaria en Venezuela, para trabajar la medicalización, para hacer que los pacientes tengan realmente un medicamento indicado, efectivo, seguro y conveniente. Y bueno, mi expectativa es prácticamente cambiar el profesional farmacéutico en Venezuela en el próximo decenio. Ese es mi enfoque y eso es lo que estamos trabajando, de gente muy, muy buena, y damos ocasión y apoyo de universidades, de gremios y de mucha gente que quiere reposicionar al profesional farmacéutico en Venezuela, porque si no nos vamos a extinguir, porque hay muchas leyes que están trabajando para destruirnos y nosotros tenemos que explorar esos nichos. Y bueno, Rafael viene con todo para... Totalmente. Compartimos, Rafael, ese logro tan ambicioso, ¿no? Reprofesionalizar al químico farmacéutico. Estamos convencidos que el incluir el componente comunitario en los planes de estudio, no solamente en la carrera de farmacia, ¿no?, sino en todos aquellos perfiles que aparentemente no se relacionan con la comunidad, cuando en realidad lo que hemos mirado es que desde el rol que desempeñemos siempre vamos a tener un contacto directo e indirecto con las personas, y para que ese contacto entonces sea beneficioso en doble sentido, pues se requiere reaprender muchas cosas, ¿no? Retomar ese enfoque humano, ¿no?, que a veces se pierde cuando nos enfocamos solamente en lo técnico. Y así entonces podremos llegar a muchas más reflexiones a la luz de este diálogo de saberes que hemos iniciado hoy, pero que no quisiéramos que concluya aquí, sino que más bien sea una provocación para que en otros espacios nos volvamos a reencontrar, podamos poner sobre la mesa las experiencias que estamos realizando. Recuerden, es tan importante la experiencia de la persona que está facilitando el proceso como aquellas personas que son parte. Entonces la participación activa nos lleva a ubicarnos en relaciones horizontales en donde todos y todas podemos aportar. Y para cerrar entonces este diálogo, me gustaría que en una palabra vamos a hacer una dinámica a propósito de pedagogía creativa y de metodologías que sean muy cercanas a las personas. En una sola vamos a pensar una sola palabra que combine con nuestro proyecto, que es farmaconciencia, con M. Fármaco de medicamento, conciencia de la conciencia que necesitamos generar en nuestras comunidades y nuestros logros, promoviendo relaciones seguras con tu salud. Entonces tenemos muy poco tiempo en realidad para pensar esa palabra que pueda combinar con farmaconciencia. Si decimos somos farmaconsciente, a ese somos farmaconsciente le vamos a sumar una palabra, y esa será entonces la reflexión final que cada uno de nosotros nos vamos a llevar de este diálogo de saberes. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Bueno, Sofía, a mí me gustaría decir que entonces somos farmaconscientes proactivos. Muy bien, Lina. ¿Puedo continuar? Gracias, claro que sí. Somos farmaconscientes responsables. Gracias. Somos farmaconscientes activos. Activos. Gracias, Ana. Entonces, faltaría yo para cerrar entonces la mesa en representación de Colombia. Somos farmaconscientes cuando gestionamos la salud de nuestras comunidades. Vámonos con México. Somos farmaconscientes interculturales. Genial. Muy bien. Escuchemos a Antonio, que está por ahí también con Miguel. Que somos farmaconscientes en cosmovisión, más allá. Excelente. Excelente. Vámonos ahora sí con Venezuela.
Somos farmaconscientes activos. Muy bien, Julia. Somos farmaconscientes humanizados. Entonces, con esas palabras cerramos este diálogo de saberes. Agradecemos a nuestros invitados internacionales que nos hicieron un espacio en su agenda para compartir su trabajo. Agradecerles también a sus invitados, a sus compañeros de trabajo, y esperamos que esto que inicia siendo tal vez una iniciativa personal se pueda extender a otros contextos, y que sumando esfuerzos entonces logremos esa alianza internacional que hemos mencionado en el equipo de trabajo. Entonces, Dina, ¿cuál es tu reflexión final? Bueno, incorporarnos no solo como profesionales desde la farmacéutica, sino como tú lo has dicho, y como Edison también nos lo dijo, ¿sí? Desde ser parte de la comunidad. Deberíamos ser mucho más proactivos y ser partícipes todos de estos procesos de formación, o bien sea como líderes o como gestores, como participantes activos y comunitarios, siendo parte de esta comunidad en el uso adecuado y seguro de medicamentos. Entonces, con esto pues prevenimos muchísimos problemas relacionados con los mismos. Entonces, muchas gracias a todos y todas por conectarse con nosotros a nuestro podcast Somos Farmaconscientes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.